Bien, vamos a abordar el segundo tipo de problemas de disoluciones que hemos trabajado en clase, que es cuando necesitamos saber qué cantidad de soluto y qué cantidad de solvente necesitamos para preparar una determinada disolución de un determinado volumen y una determinada concentración. Aquí lo que queremos es preparar 111 mililitros de disolución, 0,18 molar, o también nos podrían haber dicho 1,96% en masa, o 18,01 gramos por litro, porque son equivalentes las tres formas de concentración de ácido sulfúrico. Y nos proporciona la densidad de la disolución y también como dato, aunque ya lo habíamos hecho en el problema anterior, un mol de sulfúrico son 98 gramos. Bueno, pues vamos a determinar primeramente la masa del soluto utilizando las tres formas de concentración y por último la cantidad de agua que necesitamos para preparar esta disolución. Bueno, pues empezamos utilizando los 0,18 molar. Siempre ponemos lo que significa 0,18 moles del soluto y en el denominador siempre la disolución, concretamente 1 litro. Bien, como nos pide la masa, pues necesitamos pasar estos moles, los necesitamos pasar a gramos. Utilizamos nuestro factor de conversión, 98 gramos de sulfúrico tienen una masa de, son 1 mol de sulfúrico. Moles y moles se nos van. Y estos gramos de sulfúrico son los que necesitamos si quisiésemos preparar 1 litro de disolución. Como lo que queremos preparar son 111 mililitros, pues pasamos estos litros primeramente a mililitros. 1 litro de disolución pues son 1000 mililitros, siempre de la disolución, y por el volumen que queremos preparar, 111 mililitros. Litros de disolución, y lo único que nos queda, como vemos ahí, son los gramos de sulfúrico. Por lo tanto, esto nos da aproximadamente 2 gramos de sulfúrico. Si en el problema, en vez de darnos la molaridad, nos hubieran dado el tanto por ciento en masa, pues nos tendría que dar el mismo resultado. Vamos a hacer 1,96%, significa 1,96 gramos de sulfúrico en 100 gramos de disolución. La ventaja que tenemos aquí es que ya tenemos los gramos de sulfúrico, no tenemos que hacer este paso previo. Pero tenemos un inconveniente, que en el denominador no tenemos volumen, sino tenemos gramos. Por lo tanto, necesitamos pasar estos gramos a volumen. ¿Cómo? A través de la densidad, que nos dice que 0,19 gramos de disolución ocupan un volumen de 1 mililitro. Gramos de disolución, y tenemos 1,96 gramos de sulfúrico en 1 mililitro de disolución. ¿Cómo? Lo que nosotros vamos a preparar son 111 mililitros de disolución, y nos quedan también 2 gramos de sulfúrico. Y por último, si nos hubieran dado 18,01 gramos por litro, pues de igual manera, 18,01 gramos por litro son 18,01 gramos de sulfúrico en 1 litro de disolución. Esto lo pasamos, el volumen lo pasamos a mililitros. 1 litro de disolución ocupan 1000 mililitros de disolución porque estos gramos estarían en 1000 mililitros, en 111, pues si hacemos los cálculos también nos queda 2 gramos de sulfúrico. Y una vez que tenemos calculado los gramos de sulfúrico, habiendo utilizado las tres formas de expresar la concentración, pues determinaríamos la cantidad de disolvente, que es el agua. Bien, lo que nos dicen es que la disolución son 111 mililitros.
Por lo tanto, 111 mililitros de disolución es donde está integrada por soluto, que es el sulfúrico, y disolvente, que es el agua. Por tanto, si esto lo pasamos a gramos, diríamos, a través de la densidad, que 0,919 gramos de disolución tienen un volumen de 1 mililitro. Y esto nos da 102 gramos de disolución, que es igual a los gramos de sulfúrico más los gramos de agua. Este es nuestro soluto y este es nuestro disolvente. Como los gramos de sulfúrico los acabamos de hallar, son 2, pues vamos a determinar los gramos de agua. Los gramos de agua serían 102 gramos de disolución menos los 2 gramos de sulfúrico. Es decir, nos da 100 gramos de agua. La pregunta realmente son los mililitros de agua. Bueno, pues como sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pues decimos que 100 gramos de agua para pasarlo a volumen a través de la densidad, y decimos que 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo. Gramo de agua, y nos quedan 100 mililitros de agua, que es nuestro disolvente. Y con esto hemos terminado.